Pues bien, el tema en esta ocasión es hebraísmos en las Escrituras. Esas expresiones particulares de los judíos en el tiempo del Antiguo Testamento. Vamos a estar aprendiendo sobre eso, sobre hebraísmos. Hemos venido viendo sobre los géneros literarios, hemos venido viendo sobre el contexto, el texto, el autor, todas estas cosas en las clases anteriores, pero ahora queremos hablar un poquito sobre los hebraísmos. Recuérdense que no se puede pasar así tan de golpe, literalmente dentro de un idioma, lo que proviene de un idioma, a otro idioma, puesto que en el idioma anterior del cual proceden todas esas enseñanzas está muy cargado de regionalismo, por así decirlo, que es interesante para nosotros llegarlos a conocer. El Tanakh, que es el que yo tengo aquí, es la Torá, los Nevim y los Ketubim, es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Para los judíos, las enseñanzas que contienen el Tanakh son de vital importancia para su fe, como lo son también para cada uno de nosotros. Tengo aquí lo que es el Pentateuco y tengo lo que es todo lo que es la Biblia en español. Pero al pasar del Pentateuco al español, las expresiones idiomáticas del hebreo contienen muchos regionalismos y al pasar al español, pues muchas veces algunos que son maestros de Biblia se pierden un poquito, o algunos que son predicadores y no toman en cuenta esos elementos, los hebraísmos, los dichos antiguos, entonces la persona puede perderse y caer en el literalismo, que es lo que hemos estado nosotros hablando, que hay que tener mucho cuidado. Por eso en algunas ocasiones me interesa ver en el Tanakh, en los originales, en su idioma original, las raíces. Tengo que acudir a un diccionario, tengo que acudir a los comentarios para así hacer un estudio más concienzudo, hacer un estudio más apegado a la originalidad del texto y hacer a un lado todo aquello que muchos han visto que es corrupción de interpretación. Todo eso tenemos que quitarlo para entrar directamente en la interpretación de la palabra del Señor. Hubo muchos dichos de Jesucristo, de Yeshua, que tenían un sentido oculto y que aún sus mismos discípulos les costaba entender. ¿Por qué? Porque esos dichos eran dichos antiguos que pasaban de sabios a sabios, y a veces esos dichos tenían que ser explicados, tenían que ser expuestos, a hacerle una exégesis, había que interpretarlos profundamente. Y para nosotros también, muchas veces no es fácil, no hay que perder esa perspectiva de buscar el origen de aquellos dichos hebreos, que para nosotros lo vamos a conocer, pues lógicamente con ese término, como hebraísmo. Aún dentro de la literatura rabínica y la cultura hebrea hay situaciones que necesitan verse en forma lenta. Pablo en sus escritos refleja también la situación de su propia cultura y de los dichos antiguos. Hay una cosa que yo quiero que quede bien claro, y hay algo que voy a necesitar que todos nosotros entendamos, y es el hecho que el 85%, dicen los grandes eruditos sobre esto, está cargado el Antiguo Testamento de ese pensamiento, de esa cultura, de esa riqueza, de las tradiciones, de las formas de hablar, del regionalismo hebreo. El resto que encontramos en la Escritura nosotros ya en el griego, pues también sigue reflejando algunos hebraísmos. Algunas personas dicen que hay como 176 expresiones o formas de referencia, lo que le llaman ellos en hebreo remez. Hay 176 referencias al texto hebreo. Así es que podríamos decir que sacaríamos un total de un 90% del texto como un texto hebreo. Nos queda el 10%, pues podríamos decirlo, en griego. Entonces, para mí y para usted y para todos aquellos que interpretan las Sagradas Escrituras, es necesario conocer
los hebraísmos, esos conceptos hebreos particulares de la cultura de ellos, que no tienen una traducción literal, conceptual o alegórica a cualquier otro idioma. Por ejemplo, y usted lo puede entender mejor de esta manera, los hermanos de Colombia tienen expresiones regionales propias, y aún más, dentro de las ciudades de Colombia, una palabra puede diferir de sentido a otra, como en Puerto Rico también, como en Costa Rica. Imagínese usted este ejemplo que es muy de Centroamérica. Los niños. No se le dicen siempre niños en todos estos países. En Costa Rica, por ejemplo, hay una expresión muy popular que es huilas. Ellos dicen, dígale al huila tal cosa, mire lo que está haciendo ese huila o ese huililla. En otros países, Guatemala, Honduras, El Salvador, le pueden decir, ¿cómo está tu cipote? Es otra expresión para referirse a los niños. O en México, ¿cuántos chamacos tienes tú? Son expresiones propias. De la misma manera, los judíos también tienen sus dichos, tienen sus expresiones idiomáticas que reflejan definitivamente la cultura de ellos, y que esas expresiones fueron evolucionando poco a poco, fueron sufriendo cambios, por así decirlo, en la sintaxis de ellos. Así que no vamos a perder de vista esos regionalismos, no vamos a perder de vista esos hebraísmos. Y le voy a dar un ejemplo. En el caso de Pedro, según Mateo 26:69, nos dice que Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada, dice por ahí, diciéndole, tú también estabas con Yeshua, el Galileo. Y si usted revisa ahí en el verso 73, le dicen también, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Se da cuenta? Aún tu manera de hablar te descubre. Todos ellos eran judíos, mas sin embargo algo estaba diferenciándolo a él, a Pedro, de los demás. Y es posible que Pedro estuviera usando también algunos dichos, algunos hebraísmos que Jesús había hecho hincapié, conceptos en los cuales Jesús había hecho hincapié. Así que, como lo dije anteriormente, el 90% de problemas de interpretación bíblica corresponde al desconocimiento del idioma original, del desconocimiento de la cultura, al desconocimiento de la traducción bíblica. Por eso es importante que la comunidad cristiana ponga todos sus esfuerzos para concientizar a los líderes, a los maestros de escuela dominical, a los mismos pastores, a todas aquellas personas que enseñan en las células, que es necesario prepararse para servir al Señor. Hay personas que toman aquel salmo que dice, aquel pasaje bíblico que dice, abre tu boca que yo te la llenaré. Y entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Dicen, bueno, el Señor es el que me inspira y yo voy a hablar lo que Dios me pone. Y entonces yo a veces he estado oyendo algunas predicaciones y me quedo viendo a la luz de la Biblia y digo, ahí no puede estar el Espíritu Santo, puesto que la persona está manipulando el texto. La persona está haciendo que el texto diga lo que ella quiere decir. Y muchas veces uno dice, Señor, cuánto se pierde el tiempo y cómo se manipulan muchos pasajes bíblicos por la emoción. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos tipos de predicaciones emocionalistas que se alejan de la verdad, y hay que tener cuidado también con esas otras personas que últimamente han aparecido, que han tratado de buscar en la Biblia el texto que le ayude como base para su pretexto. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Hay un dicho popular que dice que el texto fuera del contexto es un puro pretexto. Yo siempre he estado de acuerdo con eso. Hay que analizar la Biblia, hay que verla despacio. Y lo digo por aquellas personas que son serias, en verdad que son serias. Usted puede oír comentaristas de la Biblia que agarran los pasajes bíblicos sin haberlos estudiado, y muchas de las veces esos comentarios van con sus prejuicios
o esos comentarios están adornados de sus experiencias personales, o esos comentarios están encaminados a obtener ventaja de los oyentes. Por ejemplo, el que quiere sacarle dinero a la gente manipulándola va a encontrar muchos pasajes bíblicos fuera del contexto, no los va a explicar. Y por eso es necesario que el pueblo de Dios se prepare, que vea la palabra de Dios en una forma tranquila, sin correr, analizándola, estudiándola, tratando de encontrar el sentido profundo de aquel pasaje bíblico. Y es lo que todos estamos llamados a hacer, a estudiar fundamentalmente la fe hebrea, como también esta en algunos momentos fue manipulada por la tradición, no solamente de los líderes judíos, sino la tradición antijudía. Y nosotros podemos ver en los diferentes círculos religiosos, en los diferentes círculos académicos, que muchas veces esto no es tomado en cuenta. Y a mí, una de las cosas que yo he compartido con muchas personas y le he dicho, hay algo que a mí no me ha parecido, y es que los mismos seminarios, las mismas universidades pierden la oportunidad que los medios de comunicación nos dan. Sería bueno que los seminarios, los institutos pudieran tomar ventaja, pudieran obtener las ventajas que estos canales nos brindan para llegar al pueblo con una palabra que realmente vale la pena verla y analizarla. Podríamos ver algunos textos hebreos cómo reflejan esos hebraísmos. Por ejemplo, yo podría ver Génesis capítulo 6, versículo 8, donde me dice a mí que Noé encontró gracia ante los ojos del Eterno. Esto es un hebraísmo que más adelante sería bueno todavía aclarar lo que sucede con lo que se llamaría antropomorfismo. Antropomorfismo viene de la palabra antropos, hombre, y la palabra griega, y morfos, forma. El antropomorfismo que se le adjudica a Elohim, a nuestro Dios, es decir, se le atribuyen a él partes humanas, por eso se llama antropomorfismo en el pasaje, porque se está diciendo que Dios, en este caso, sus ojos, su espalda, podemos ver cuando dice la diestra, la mano del Señor, y todas estas partes, el oído del Señor, vuelve tu cara, vuelve tu rostro, son los antropomorfismos que vale la pena pues estudiarlos lentamente. Aquí hay un hebraísmo que nos trata de enfocar lo que es la gracia, el gen de Dios. Ahora, también hay algo que vale la pena aclarar para los hermanos y hermanas que nos están viendo en este momento, que cuando se habla de hallar gracia ante los ojos de Elohim, nos está diciendo en este hebraísmo que se trata de alcanzar misericordia y el favor de Elohim. Desde el Génesis capítulo 1, la palabra Dios no existe en la Biblia. Es la traducción que han hecho de la palabra Theos, pero la palabra original que se refiere al creador de los cielos y la tierra no es Dios, sino Elohim en hebreo. Así es que cuando usted le va al original, usted encuentra el nombre de Elohim. Alcanzar gracia ante los ojos de Elohim significa encontrar el favor ante los ojos de Dios o encontrar misericordia ante los ojos de Dios. Así es que vale la pena cada uno de esos pasajes analizarlos, especialmente para usted que le gusta con seriedad estudiar la palabra del Señor. Génesis 4:1 me dice a mí bien claramente, Adán conoció a su esposa Eva. Tremendo hebraísmo ahí, porque la expresión conoció, es decir, yadá, en este caso significa un acto sexual entre el hombre y la mujer. Conoció Adán a Eva, es un hebraísmo. Se conocieron significa en este caso tuvieron relaciones y le nació su hijo. Génesis 30:22 nos dice que Elohim se acordó de Rachel, la oyó y abrió su seno. Usted estará viendo aquí otra forma de humanizar, de darle un antropomorfismo
como le estaba diciendo anteriormente. La expresión se acordó significa que va a interceder a favor de alguien, al igual que José pidió se acordaran, es decir, interceder a su favor ante Faraón. Génesis 40, 23. En Éxodo 15, 6 dice, tu diestra, oh Yahvé, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh soberano, ha quebrantado al enemigo. La palabra diestra, yamín en hebreo, significa también poder o autoridad, poder supremo, y no solo tan solo una dirección, sino poder supremo. Cuando leemos siempre, la diestra de Yahvé me ha sostenido, la diestra de Yahvé nos ha sostenido, no solamente se refiere a su mano derecha, sino a que Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él es soberano. Y así lo encontramos en Job 40:14, donde dice, entonces yo mismo reconoceré que tu diestra me podrá salvar. Así es que es esa palabra diestra, ese antropomorfismo, esa parte como si fuera un ser humano que se le adjudica a Dios, lo que Él está diciendo con eso es que tu poder me va a hacer salir adelante, tu poder, tu justicia es el que me va a hacer salir victorioso en todo caso. Así es que no se trata solamente de la mano, sino su poder, su justicia. En Éxodo 33, 23, ¿qué nos dice? Después apartaré mi mano, verás mi espalda, pero no mi rostro. Ahí tenemos otro pasaje que nos habla en una forma antropomórfica, su mano, su espalda. Y esta es una expresión que estamos viendo nosotros aquí, que es sumamente humanizada de la divinidad. Y su espalda es un símbolo o alegoría para entender en este caso que Elohim se compadecía de la esclavitud de Israel en Egipto. Eso era lo que sucedía. Ahora bien, hay una expresión muy interesante dentro de la cultura judía y es el Deuteronomio 6:4, es el Shema. El Shema Yisrael. Para nosotros, lo que para nosotros se oye tan repetidamente el Padre Nuestro, especialmente para el pueblo católico que se le llama rezo, que ellos rezan, dicen ellos, el Padre Nuestro, era como en el caso del Deuteronomio, el Shema Israel, algo que ellos tenían que estar repitiendo constantemente. Decía, oye Israel, Yahvé nuestro Dios, o Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. Ese era el Shema. Oye Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. Y ellos tenían que estar repitiendo constantemente esta expresión. Y era algo que la expresión oye Israel se está interpretando no simplemente como prestar atención, sino que se interpreta como la orden que se le está dando, la atención o acción que se debe tener. Hay que prestar atención, si es cierto, pero es una orden que se nos está dando, es un hebraísmo, ese Shema. Y ese Shema, hasta el día de hoy, siempre lo están diciendo ellos, el Señor Yahvé uno es. En Deuteronomio 22:13 encontramos también cuando alguno se casa con una mujer y después de haberse llegado a ella, después de haberse llegado, al igual que Adán conoció a Eva, dice, tuvo relaciones. Este era también una expresión. Se llegó a fulana o la conoció a fulana. Eran también hebraísmos. Si usted tiene la oportunidad de buscar un diccionario o buscar los comentarios, usted va a poder encontrar también por ahí muchos hebraísmos que le van a ayudar a entender la palabra del Señor. Es necesario que se detenga en los caminos y usted analice poco a poco esos hebraísmos. Está la Biblia llena, aún en los evangelios, por ejemplo en Mateo 6:33, cuando nos decía, buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia y todas las cosas serán añadidas.
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dikaiosune. Es como también usted lo puede encontrar en el léxico griego, esa palabra. La palabra justicia significa, y oiga bien, para el hebreo, buscar también la salvación. Y eso lo puede ver en Jeremías 23:6 también. Ese buscar primeramente el reino de Dios y su justicia también ha sido un versículo bastante manipulado, porque si lo encontramos, lo vemos relacionado a los hebraísmos, significaba también buscar el reino de Dios y su salvación. ¿Qué es la salvación que este reino de Dios nos está trayendo? ¿Cuál es el mensaje que nos está trayendo? Si bien es cierto, podemos usar dikaion en griego como justicia, como ser justo, también es cierto que es un hebraísmo que tiene que ver con la salvación. Jeremías 23:6 lo estaba mencionando anteriormente, donde nos dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado y lo llamarán Yahvé, justicia nuestra, el Sedec en hebreo. El Sedec es justicia y lo llamarán justicia nuestra. ¿Por qué? Porque habrá salvado a Judá y habrá salvado también a Israel. Vemos nosotros acá estos hebraísmos en los cuales vale la pena detenerse y analizarlo. Estaremos viendo mucho más todavía más adelante que son para nosotros de sumo interés. Lucas 10:9 nos dice, el reino de Elohim se ha acercado a vosotros. La palabra el reino de Elohim se ha acercado a vosotros, ejiken en griego, acercarse, difiere mucho de la palabra hebrea karab. Esta significa algo que ya aconteció, que ya se cumplió, ya llegó y no algo futurista. El reino de los cielos se ha acercado, significa ya está aquí. No es algo que va a venir después, sino que es algo que ya está entre nosotros. Es otro hebraísmo que encontramos ahí y ha sido pues interpretado de muchas maneras. Y cuando dice el reino de los cielos, el reino, la basilea, no solamente habla de gobierno, está hablando como hebraísmo de las reglas que vienen. El reino de los cielos se ha acercado. El reino, el gobierno, las reglas que trae ese gobierno ha venido a nosotros como una acción presente ya, no como algo que va a suceder después. Y todos nosotros que somos creyentes en Yahshua, en Jesucristo, vamos a ser gobernados por las leyes de Elohim, es decir, por las leyes de Dios. Como intérprete de la Biblia, usted tiene que darse cuenta por qué se usa ese hebraísmo, la basilea de los cielos, el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no quieren tomar el nombre de Yahvé en vano, no lo quieren usar en vano, así que tiene que usar esa expresión, reino de los cielos, porque es la tradición, no tomarás el nombre del Señor en vano en este caso. Así que se evita esa pronunciación de Yahvé por todos los medios. Lucas 11:20, para ir terminando, dice, si por el dedo de Elohim yo echo los demonios, entonces el reino de Elohim ha llegado a vosotros. Si por el dedo de Dios, otra vez el antropomorfismo dentro de los hebraísmos, el dedo de Dios, esta forma antropomórfica, si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, significa que el reino de Elohim, la basilea, las reglas, la forma de gobernar de nuestro Padre ha llegado hasta ustedes. Y por eso los demonios tienen que salir, porque se ha hecho presente ese reinado, ese gobierno del Señor. Y esa expresión en la mente del hebreo se usa para definir la autoridad y la voluntad de Elohim. Yahshua tiene la voluntad de realizar milagros para demostrar su procedencia. El reino, la basilea de los cielos ha venido aquí, se ha hecho presente aquí entre vosotros. Por eso dice también, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, significa que el reino de los cielos está entre vosotros. Elohim está aquí para regir y para gobernar.